Vamos a hablar de las patologías del sistema genitourinario, lo correspondiente a la parte 2. Y aquí vamos a ver lo que es la nefroesclerosis, que es una enfermedad progresiva que puede avanzar a riñones terminales. Y esta se asocia a personas de mayor edad. Son infrecuentes en sujetos de raza negra que en los de la blanca y puede verse en ausencia de hipertensión. Sin embargo, la hipertensión y la diabetes mellitus van a aumentar la incidencia y la gravedad de las lesiones. Morfológicamente vamos a ver dos procesos morfológicos en las arterias que son los que producen la lesión. En ella vamos a ver el engrosamiento de la íntima, que se dan en respuesta a los cambios hemodinámicos y al envejecimiento, defectos genéticos y sus combinaciones, y un depósito hialino en las arteriolas, que es causado por la extravasación de proteínas plasmáticas a través del endotelio lesionado y por aumento de los depósitos de la matriz de la membrana basal. Morfológicamente vamos a ver en toda la superficie del riñón lo que es una granularidad bastante fina y correosa en toda la superficie. Histológicamente vemos acá este engrosamiento hialino en las paredes de las arteriolas con estenosis de su luz. La nefroesclerosis benigna es infrecuente que esta pueda causar insuficiencia renal o uremia. Hay tres tipos de pacientes hipertensos con nefroesclerosis benigna que tienen mayor riesgo de desarrollar la insuficiencia renal, que son las personas de ascendencia africana, los sujetos con elevaciones más importantes de la presión arterial y la persona con una segunda enfermedad subyacente como es la diabetes. Por otro lado, la nefroesclerosis maligna se va a asociar a una nefropatía asociada a hipertensión maligna. Este patrón de hipertensión es llamativo y puede aparecer en pacientes normotensos, puede aparecer en superposición a una hipertensión esencial benigna preexistente o secundaria a una hipertensión o a una nefropatía crónica subyacente, en particular en el caso de una glomerulonefritis o una nefropatía por reflujo. Es la causa más frecuente de muerte por uremia en sujetos con esclerodemia y afecta a sujetos más jóvenes y es más frecuente en varones y en sujetos de raza negra. Histológicamente vamos a ver dos alteraciones histológicas que van a caracterizar a los vasos sanguíneos. Vemos acá que es la necrosis fibrinoide afectando la arteriola aferente, y en esta imagen vemos acá una arteriolitis hiperplásica caracterizada por la presencia de capas de cebolla en la arteriola. La hipertensión maligna se caracteriza por una presión sistólica mayor de 200 milímetros de mercurio y una presión diastólica por encima de 120 milímetros de mercurio. Se va a acompañar de papiledema, hemorragias retinianas y encefalopatías. La crisis hipertensiva se va a caracterizar por episodios de pérdida de la conciencia o incluso convulsiones. La microangiopatía trombótica es un grupo de trastornos que se van a caracterizar clínicamente por anemia hemolítica, microangiopática y trombocitopenia. Se va a clasificar en un síndrome hemolítico urémico que puede ser típico o atípico. Los típicos son epidémicos, es el tipo clásico
va a cursar con diarrea, se asocia con mayor frecuencia al consumo de alimentos contaminados por bacterias productoras de toxina de tipo Shiga, y el atípico no es epidémico, cursa sin diarrea y se va a asociar a mutaciones hereditarias de las proteínas reguladoras del complemento. La enfermedad quística del riñón, vemos acá el quiste simple, que puede medir de 1 a 5 centímetros, se va a localizar en la corteza y rara vez pueden llegar a medir 10 centímetros. Suele ser un hallazgo post-mortem habitual y carece de gravedad clínica. Los quistes adquiridos van a estar asociados a diálisis que van a aparecer en pacientes con nefropatías terminales que han sido sometidos a diálisis prolongada y están presentes en la corteza y la médula, pueden sangrar y producir hematuria. Ocasionalmente en la pared de esos quistes pueden surgir adenomas o adenoscarcinomas. La nefropatía poliquística del adulto es una enfermedad hereditaria autosómica dominante producida por las mutaciones del gen que codifica la policisteína 1 y 2, responsable del 10% de la insuficiencia renal, y se va a caracterizar por la presencia de quistes grandes. En los niños es una nefropatía poliquística que se hereda de forma recesiva, que está producida por mutaciones que codifican la fibrocisteína y se asocia a anomalías hepáticas. Los riñones contienen numerosos quistes que son pequeños. En esta imagen estamos mirando que la superficie del riñón muestra múltiples quistes de mayor tamaño, como vemos acá, y al corte podemos ver que todas estas quistes ocupan tanto la corteza como la médula. El complejo de enfermedad quística medular nefronotoxis es una enfermedad que causa insuficiencia renal en adultos, jóvenes y en niños. Tiene una herencia autosómica recesiva. Se va a asociar a mutaciones de varios genes que codifican la nefrocisteína e implican la función ciliar. Los riñones van a estar retraídos y van a estar formados por quistes pequeños. Como vemos acá en la figura, estos quistes se van a presentar en la unión córtico-medular. Miren acá en la porción de la corteza y acá la médula, afectando todo lo que es la unión córtico-medular. La hidronefrosis es un término utilizado para describir la dilatación de la pelvis renal y de las cálices renales asociado a atrofia progresiva del riñón debido a la obstrucción de la salida de la orina. Puede ser aguda, unilateral, bilateral, parcial y completa. La obstrucción bilateral completa va a dar lugar a oliguria o anuria y es incompatible con la supervivencia, a menos que se solucione la obstrucción. En esta imagen vemos la dilatación de la pelvis renal con sus cálices renales y un adelgazamiento del parénquima renal. Las causas que la producen son los cálculos urinarios, la hipertrofia prostática benigna, los tumores como los carcinomas de próstata y de vejiga, las inflamaciones como la prostatitis, la uretritis, la fibrosis retroperitoneal, el embarazo, el prolapso uterino y la sístole, y los trastornos funcionales como son la vejiga neurogénica. La nefrolitiasis provoca un cólico renal con hematuria y formación de cálculos. Las obstrucciones de las vías urinarias y los tumores renales pueden debutar con signos y síntomas asociados a disfunción renal. Los cálculos renales van a estar constituidos por oxalatos de calcio y una mezcla de oxalatos y fosfatos de calcio. El 10% van a estar formados por fosfato de amonio, de magnesio, asociado a pacientes con insuficiencia de vías urinarias, con infecciones de vía urinaria, y el 6 al 9% van a estar formados por
ácido úrico o cisteína, que se asocian a defectos genéticos determinados por los aminoácidos. La causa más importante va a ser la sobresaturación, y estos cálculos, principalmente los de calcio, van a presentar hipercalciuria, que se asocia a hipercalcemia, y van a estar ubicados en la pelvis renal, en las cálices renales y la vejiga. Pueden adoptar la forma de astas de ciervos, que contienen acumulaciones excesivas de sales de amonio y de magnesio. Clínicamente, los pacientes van a cursar con un cólico renal o de uréter, que va a ser un dolor paroxítico que va aumentando según van avanzando las horas, y va a iniciar en el costado y se va a irradiar hacia la ingle. Se va a acompañar de hematuria macroscópica y se puede observar ulceración y hemorragia. Predisponen a infecciones bacterianas. Acá vemos en la pelvis renal la presencia de un cálculo renal. Los tumores renales, tenemos acá los carcinomas renales, que se van a clasificar en carcinomas de células claras, que son los más frecuentes y se van a asociar a pérdida homocigota de la proteína supresor del tumor de von Hippel-Lindau, y van a invadir la vena renal. Los papilares se van a asociar a mutaciones del oncogen MET, suelen ser bilaterales, múltiples y presentan papilas, y los cromófagos son menos frecuentes y sus células no son claras, sino que son células eosinofílicas con un citoplasma amplio y granular. A la morfología, en los carcinomas de célula renal tienden a ser una masa esférica que se presentan en el polo del riñón y tienden a invadir lo que es la vena renal en la mayoría de los casos. El carcinoma de célula renal, vemos acá su clasificación. En este primer recuadro vemos lo que es el carcinoma de células claras. Vemos que su citoplasma es claro, y eso debido a la presencia de glucógeno o lípido. Y en esta imagen vemos acá el tipo papilar, el cual contiene macrófagos espumosos en su eje. Y aquí vemos el tipo cromófago, vemos que su citoplasma es eosinofílico, amplio y granular. El carcinoma de células renales produce varios síndromes, se caracteriza por la presencia de síndrome paraneoplástico, que se va a atribuir a la producción anormal de hormonas, cursando con policistemia, hipercalcemia, hipertensión, difusión hepática, feminización o masculinización, síndrome de Cushing, eosinofilia y reacciones leucemoides y amiloidosis. Las localizaciones más frecuentes de la metástasis van a ser los pulmones en el 50%, los huesos en un 33%, seguidas en frecuencia por las adenopatías regionales, luego afectando hígado, suprarrenales y el cerebro. El tumor de Wills es más frecuente en niños menores de 10 años, se deriva del mesodermo, y como el retinoblastoma puede surgir esporádicamente o ser familiar, y se hereda con un rasgo autosómico dominante.